Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Facebook Live. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de técnica de cámara. Soy Pablo Silver, aquí en el Club de Actores. Hoy voy a estar dando un Facebook Live, iba a llamarlo workshop, pero es un Facebook Live de técnica de cámara. Así que voy a esperar mientras la gente llega. Me voy a tomar un mate. Sí, soy argentino, me tomo un mate. Ay, se ha tapado. Voy a dejar con la pantalla un momentito. Técnica de cámara. Hola, 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 hola. A ver quién está por aquí. No sé si... O sea, ya... Estamos en vivo y en directo. Buenas, buenas, buenas. Hola, Arturo. Esperando un minutito. No sé si puedo ver los comentarios aquí. Hola, hola. No sé quién está por ahí. Hola, dice alguien. ¿Qué tal? No sé quién eres, porque me salen los comentarios. No entiendo muy bien ahora bien qué está pasando. Voy a arreglar una cosa. De mientras... va. Ok, aquí... Source. Screen share. Alright. Bueno, estamos por comenzar. Queda poquitito nomás. Le vamos a dar 5 minutitos para que esto pueda funcionar. Cerramos aquí. Aquí me veis a mí. Aquí está. Estoy terminando de configurar todo y ya comenzamos. Paula, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Ah, eras tú, Arturo. Bueno, hola, mucho gusto. Bueno, arrancamos. Sí, somos poquitos hoy. Hoy va a ser un poco diferente este Facebook Live. Vamos a estar solamente decirme si chequeamos... Uy, qué lío estoy haciendo aquí. Vale, voy a cerrar esta pestaña de Facebook. Ok, y voy a venir a mi... Ahora sí que creo que vais a estar viendo la aplicación de técnica de cámara. Ok, arrancamos. Vale, arrancamos. Somos poquititos, quiero que lo hagamos un poco diferente hoy. Vamos a hablar de técnica de cámara. Los anteriores Facebook Live fueron de otra cosa. Uno fue de lo que no te cuentan de la carrera del actor. Están por ahí todavía en el perfil de Facebook. Vamos a arrancar con este de técnica de cámara, ¿sí? Y qué es lo importante en la técnica de cámara, que tiene que ver con cómo avanzar en tu carrera actoral, ¿sí? Cómo hacer y qué significa interpretar para cámara y qué cosas tener en cuenta y cuál es la diferencia entre el teatro y el cine, ¿sí? Así que, porfa, si podéis, dejarme aquí un mensajito si tenéis más formación teatral o más formación de cámara. Importante saberlo. Me parece que he hecho lío hoy en la configuración, porque creo que algunos estáis ahí en Facebook y no me estáis viendo. Pero bueno, no estoy viendo vuestros comentarios, quiero decir. Está Arturo, está Paula. Vale. Y ahora veis mi pantalla de Facebook. No era la idea. Ok. Vale, ¿cómo avanzar en tu carrera? ¿Qué significa interpretar para la cámara? ¿Qué significa y qué cosas tener en cuenta cuando uno interpreta para cámara? ¿Y cuáles son las diferencias entre el teatro y el cine? Es bastante evidente, pero muchas veces no lo tenéis tan claro, así que me voy a tomar el tiempo para hacerlo, ¿sí? Si no me conocéis todavía o no conocéis en profundidad mi trabajo, os cuento que básicamente arrancamos entrenando actores hace 9 años. Esta va a ser la 10ª temporada. Arrancó de una manera muy sencilla. Yo, cuando decidí volver a realizar, durante el tiempo que preparaba mi reel y mi material actoral, trabajé mucho tiempo como ayudante de dirección de casting aquí en Barcelona. Y de alguna manera no, lo que pasaba era que muchos actores y muchas compañeras, compañeros, me preguntaban si podían ver el material que grabábamos. Y en ese momento no era posible, ¿sí? Por la dinámica del
Ahí estoy haciendo lío. Ahí. Muchas veces no era posible por las dinámicas del propio casting. Es imposible parar un casting para mostrarle a un actor cómo ha hecho el casting, ¿no? Entonces, lo que pasó en ese momento es que yo le comenté a Virginia, ¿por qué no hacemos un laboratorio para que los actores pasen tiempo en cámara? Yo era realizador, tenía cámara, tenía un buen ordenador, y entonces decidimos montar como un estudio, en aquella época era en nuestra casa, y ver cómo hacer para pasar tiempo en cámara. De toda esa investigación derivó después de 3 años o casi 4 de un proceso que nosotros le hemos llamado laboratorio en un programa muy compacto de cómo entrenar un actor para cámara. Y lo que nos dimos cuenta, el principal descubrimiento ahí fue que la cámara no ve lo que el actor quiere transmitir, ¿ya? La cámara solamente ve lo que le está pasando al actor en ese momento, ve lo que estás viviendo, ¿ya? No ve lo que tú quieres contar. Entonces, lo que empezamos a hacer es un proceso de higiene emocional. Es decir, si los actores persiguen la verdad, o tu técnica actoral es perseguir la verdad, si tú de verdad, cuando te pones triste, sonríes, porque es tu forma de ser, porque es así como es tu instrumento, porque es así como eres tú, de alguna manera no va a tener sentido estar persiguiendo la verdad. Pero si, entonces es importante pasar por este proceso de higiene, ¿ya? Por este proceso de ver si lo que estás haciendo parece verdad. Aquí hay una disyuntiva muy importante para el actor. Perdón, se están moviendo por aquí y entonces me distrae un poco. Lo que es importante es que al final lo más importante es que parezca verdad. Que el resultado de tu trabajo actoral parezca verdad a la cámara. Y con esto muchos actores que entrenábamos tenían muchos problemas porque yo quiero vivirlo de verdad, decían, yo quiero sentirlo de verdad. Ya, pero como expliqué recién, si lo vives de verdad, pero tu comportamiento no parece de verdad, estamos ante un problema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que hay en este proceso? ¿Qué cosas tener en cuenta? ¿Qué significa interpretar para cámara? ¿Y cuál es la diferencia entre el teatro y el cine? El proceso actoral del teatro y el cine, ¿sí? Entonces, vamos a mirar primero el proceso escénico. Hay un proceso, obviamente, que tiene que ver con la distancia. O muchos actores cuando se entrenan en teatro lo que les dicen es, te tienen que escuchar en la última fila, ¿ya? Y entonces ahí se activa un proceso de proyección, ¿no? Si lo sabes, obviamente, si estás formado, lo sabes, y si no, quiere decir que de alguna manera con tu cuerpo y con tu voz tiene que llegar a entenderse lo que estás viviendo. La gran diferencia que hay, voy a decir primero las cosas del proceso escénico. La siguiente es que hay ensayos, hay todo un proceso de, yo le llamo de condicionamiento, para que tú vivas o intentes vivir lo que le está pasando al personaje, y hay un proceso de un recorrido que poder seguir para cuando estás en la escena. Obviamente el director te va dando feedback, ¿sí? Hay un feedback, hay un director, y al final tienes una forma de hacer para representar lo que ya has ensayado. Obviamente cada vez que te lanzas a eso te lanzas como si fuera la primera vez, pero sí que tienes unos recorridos, unos lugares, unos anclajes por donde ya has pasado. Obviamente hay retos técnicos, cuando vas a rodar esto no sucede, probablemente no hay ensayos o muy pocos ensayos, si es que los hay. El relato es discontinuo, es decir, no hay un orden cronológico, la obra de teatro empieza y termina, y entonces tú puedes tener con tus entradas y salidas un momento donde tienes el tiempo para prepararte, ¿sí? Y salir, pero al final tiene una evolución lógica y orgánica en el tiempo tu personaje, ¿sí? Tu trabajo actoral. En cine no pasa eso. En cine es imposible que suceda eso porque se rueda en función de las necesidades de producción. En función de que si rodamos en una misma localización, en la escena 1 y en la escena 35, probablemente rodemos todo el mismo día. Pero el arco de movimiento emocional de tu personaje va a ser diferente, ¿ya? Entonces, la discontinuidad del relato, la necesidad de repetir tomas, la distancia, los ensayos, todo esto hace que el proceso audiovisual de preparación, de trabajo emocional, perdón, de trabajo técnico actoral sea totalmente diferente. Entonces vamos a ver, el proceso de cámara tiene una cercanía. Ahora tú me estás viendo a mí como si yo estuviera al lado tuyo, como si estuviera enfrente tuyo tomando algo. Entonces en esa distancia se nota si tú estás actuando, si tú estás queriendo contar algo. Y volviendo al principio, cuando te decía, el principal descubrimiento que hicimos en esos primeros años fue que la cámara ve
lo que te está pasando. Si tú lo que estás ejecutando técnicamente es intentar contar lo que te está pasando emocionalmente, intentar hacer un movimiento emocional, intentar buscar una tristeza, un enfado, etc., lo que yo voy a ver desde mi monitor, desde mi ordenador, desde mi casa, desde mi tele y más, si es en la pantalla de cine, voy a ver que tú estás intentando, voy a ver que tú estás mintiendo, voy a ver que tú estás actuando. Entonces el principal desafío que vas a encontrar es que no se trata de que te pongas a mentir. Y lo que muchos actores hacéis cuando venís del teatro es intentar hacer las cosas más pequeñas por este proceso de que el menos es más, tan mal entendido muchas veces. ¿Sí? Menos es más, menos que es más que. Menos que es más que. Así que ahora te lo dejo como pregunta, menos que es más que. Contéstame en los comentarios que me gustaría saber qué es lo que piensas. Menos que es más que. ¿Ya? Y yo voy a ver si puedo ver los comentarios, que no los estoy viendo. Sí que tengo a Arturo aquí, 2 comentarios que me has hecho. Si estás todavía ahí, Arturo, dime algo en los comentarios. Menos que es más que. Menos actuado es más que se note, menos movimiento emocional, es más sentido, menos etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver un ratito los comentarios. Vamos a dejarle un poco de tiempo. Ajá. Y me voy a ir al grupo de Facebook, no sé si hay alguien por aquí que lo está viendo. Ah, va con bastante delay, me estoy dando cuenta. Buena pregunta, dices Arturo. No entiendo por qué me está pasando que en unos lugares veo una cosa y en otros veo otra cosa. He hecho líos. Vale, pues mira, voy a hacer así, voy a cerrar esta pantalla y ya no vamos a tener este lío. Sigo sin hacerlo las preguntas. Dejadme en los comentarios, lo voy a chequear después. Yo estoy transmitiendo desde un pequeño programita que he pillado para poder hacer estos cambios de pantalla tan bolones, que a mí me gustan tanto. Esto. Sí, que me vengo aquí, me vengo al programita y hago así. Y veis la pantalla y me veis a mí allí. Y también puedo poner estos títulos, ¿sí? Como el de ahí arriba. Entonces, y también puedo llegar a compartir los comentarios, me parece. Ya, ahí Arturo está. Entonces, básicamente, ¿ves? Arturo dice, buena pregunta, está por aquí. Básicamente, ahora lo que me está pasando es que no veo los comentarios. Así que voy a seguir yo y voy a seguir contando lo que vamos viendo. ¿Ok? Vamos a ir aquí y vamos a ir acá. Ok, seguimos viendo. Vale, entonces, punto importante, proceso de cámara, cercanía. Entonces tiene que haber un proceso de honestidad. Y es muy importante que entiendas esto del proceso de la honestidad. Porque la honestidad quiere decir, si nosotros, cuando nos pasan cosas a las personas, cuando nos pasan cosas, no hacemos ningún esfuerzo por mostrarlo, ¿por qué un actor va a estar haciendo esfuerzos para mostrar lo que le está pasando? ¿Se entiende, no? Es bastante evidente. Si a nosotros, cuando estamos enfadados, se nos nota, el ejemplo típico que pongo siempre es el del adolescente, al que le preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. Hey, ¿pero estás enfadado? No, si estuviera enfadado te diría que estoy enfadado, no estoy enfadado. Ya es que se le nota. A pesar de lo que dice, no importa lo que dice, lo importante es lo que está viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer este proceso de honestidad? Que se note lo que sea que estás viviendo, que sea honesto con lo que le está pasando al personaje. Hay otra cosa que tiene que ver con que no hay ensayos, o si los hay, son muy pocos los ensayos que hay. Entonces, si no hay ensayos, lo que estás haciendo cuando estás trabajando en un medio audiovisual va a ser que vas a estar haciendo como un ensayo pregeneral. ¿Ya? Entonces para eso tiene que haber una actitud totalmente diferente. El actor audiovisual tiene más que ver con una forma de vivir que con una... ¿cómo decirlo? Que con el chute ese emocional, esa fuerza emocional que te da el hecho de estar en escena. A ver, Paula me contesta aquí. Yo creo que esta frase se refiere a que no hace falta gestualizar tanto para demostrar las emociones. Entonces sería menos gestualizar, es más emoción. ¿Sería así, Paula? ¿Esa es la idea? Si te acabas de sumar ahora, pues te digo, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Déjanos tus comentarios. Estamos aquí en este tercer Facebook Live del Club de Actores de este grupo, que está buenísimo. Muchas gracias por estar participando. Es una maravilla. Entiendo que has leído el libro. Si estás ahí, si no lo has leído, búscalo, elclubdeactores.com/libro.
¿Sí? Aquí hay alguien que dice que era las 6:30, que casi me lo pierdo. He hecho lío, disculpas. He hecho lío. En algún lado puse 6:30, en otro lado puse a las 6. Entonces decidí empezar a las 6. No hemos hecho mucho, puedo hacer un repaso, así que no te preocupes. Estamos hablando de la diferencia que hay entre el proceso escénico y el proceso de cámara, ¿sí? Decíamos que lo escénico requiere de una distancia, hay un proceso de ensayos en donde un director te da feedback del proceso que estás haciendo y tú al final tienes un recorrido por el cual, una guía por donde vas a pasar. Hay que representar lo que ya se ha ensayado, ¿sí? Evidentemente, si haces un buen trabajo, cada vez te vas a lanzar a la escena como si fuera la primera vez que la vives, pero sí que hay unos recorridos, unos anclajes que llamamos nosotros para pasar por allí. Y el proceso de cámara, en cambio, tiene de una cercanía, estamos muy cerca cuando estamos viendo el material de un actor, cuando estamos viendo una película, ¿sí? Tiene que haber una honestidad en el trabajo, se nota lo que nos está pasando, no tenemos que ejecutarlo, no tenemos que mostrar. No hace falta, ¿sí? Porque si no se vería actuado. Tampoco hay que hacer ese proceso de intentar hacerlo más pequeño para no parecer sobreactuado. Entonces, como no hay ensayos al final, lo que estamos haciendo cuando hacemos el proceso de interpretación, cuando estás en un rodaje o cuando estás en un casting, se parece más a un proceso de improvisación que a un proceso de hacer la obra de teatro. ¿Estamos de acuerdo? Si estás de acuerdo, hazme un iconito, un simbolito, lo que más te guste. Así lo vemos, ¿sí? Entonces, al final el asunto aquí es proyectar o no proyectar. No se trata de proyectar. Y sin embargo, a veces, y hay que reconocer esto, técnicamente no te va a salir lo que estás intentando hacer. Y el proceso se convierte en un diálogo constante con el director. Ah, he entendido que me has pedido que yo tengo que hacer esto. Voy a intentar hacer esto otro. Y esto requiere de una eficacia técnica, porque si no, al final, cuando tú te lanzas a la escena, no han habido ensayos, sabes que están muy cerca de ti, sabes que se nota lo que te está pasando. El trabajo va a ser aprender a ejecutar técnica para los momentos en los que no te salgan las cosas. Hay veces, si somos coherentes, hay veces a lo largo de 4 semanas, 6 semanas, 4 semanas iban súper rápido, de rodaje, rodando 12 horas por día. Obviamente no vas a estar rodando todo el tiempo, pero tienes que estar en el rodaje y eso cansa. Hay momentos que por estrés, que por cansancio, no te va a fluir el talento, y ahí es donde interviene la técnica. Ahí es donde es importante tener claro que ha de haber una técnica, que ha de haber una manera de que tú puedas ejecutar eso. Y es importante que entiendas que el concepto de la técnica de cámara no es una cosa que requiere excesivo tiempo de entrenamiento. No es que te tienes que pasar horas y horas en el espacio, en el estudio donde estés entrenando. Hemos sintetizado esa información de una manera para que sea sencilla, ¿sí? Cuando nosotros terminamos esa investigación y empezamos a compartir los vídeos en YouTube y a recibir todos los mensajes de diferentes partes del mundo, nos dimos cuenta y nos pedían, oye, ¿cuándo vais a venir a Bogotá? ¿Cuándo vas a venir a Uruguay? ¿Cuándo vas a venir a Buenos Aires? ¿Cuándo vas a venir a Miami? No es viable para nosotros, por la forma de vida que tenemos, por el estudio que tenemos, por el compromiso que tenemos con los actores aquí, de poder trasladarnos a los diferentes sitios. Entonces nos encerramos con Virginia y durante casi un año de trabajo logramos sintetizar estas áreas de trabajo. Y hoy estoy hablando solo de técnica de cámara, porque lo que pasó, es importante que lo tengas claro, lo que pasó es que nosotros los primeros años formamos actores y entrenamos actores que técnicamente eran brillantes. Y sin embargo, cuando llegaban a casting, de repente no lo eran. Porque en casting aumentaba el estrés. Entonces, vale, ¿cómo hacemos para mejorar los castings? Y hemos desarrollado todo un programa de trabajo de casting. ¿Para qué? Para que el actor logre estar presente y logre generar acting con impacto, ¿sí? Segunda parte, tienen buenos castings, van a los castings, pero no consiguen casting. ¿Por qué? Porque no tienen material. Y entonces hacen cortometrajes y ruedan escenas o contratan a gente para que les rodeen cosas, y sin embargo, actoralmente no está bueno el material y no genera confianza. Con lo cual empezamos a desarrollar todo el material y a ver cómo tiene que preparar el material. Con lo cual nos dimos cuenta al final que ser actor audiovisual es una forma de vida. No es ese chute emocional que te da el hecho de estar en el escenario, ¿sí? Ponme en los comentarios que si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo. Sí, ponme en los comentarios. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a beber agua, voy a beberme un mate en realidad. Y ahora en un momento seguimos.
¿Ahora me escuchan? Vale. Ahora creo que sí. Había dejado el micro deshabilitado. Lo que te estaba diciendo era, en este asunto de cómo estar de verdad y en este asunto de cómo mover emoción. No sé si me estás viendo. Así que, cómo estar de verdad. Cómo estar de verdad. Cómo mover emoción. Esa es la gran clave del trabajo de cámara. La gran clave del trabajo de cámara. ¿Ok? A ver, tengo comentarios por aquí. Ahora sí que me escuchan. Cómo estar de verdad. Cómo mover emoción. Y esto es un diálogo constante del trabajo técnico de cámara. ¿Sí? Por un lado, no intento hacerlo pequeño porque sacrifico movimiento emocional. Dejo de hacer eso, ¿sí? Que es lo que hacéis la mayoría. Sacrifico movimiento emocional. No, entreno mayor capacidad de movimiento emocional. Reduzco la necesidad de mostrarlo, de enseñarlo, de proyectar, ¿sí? Por un lado entreno qué capacidad de movimiento emocional. Por otro lado entreno qué capacidad de estar presente. De que me esté pasando de verdad. De que yo esté viviendo lo que estoy viviendo. Y en ese diálogo de presencia, de profundidad, y de presencia es donde está el entrenamiento técnico, es donde está el trabajo. Y no es una cosa que va a salir siempre, por eso requiere de entrenamiento, por eso requiere de un cambio de mentalidad, como decimos en el libro, para que tú entiendas que vas a aprender de los aciertos, vas a aprender de los fallos, no tienes ninguna responsabilidad de hacer todo siempre bien, sí, pero sí que dejas de ir a la escena con ese abismo, como si te lanzaras a un abismo de no saber si vas a conseguir lo que te están pidiendo, si no sabes si vas a poder conseguir lo que quieres hacer o lo que entendiste que el director te había pedido. Porque todo el tiempo va a intervenir el cambio, todo el tiempo va a intervenir este lenguaje que decíamos aquí de la improvisación. Acá, improvisación. ¿Ok? Así que lo importante aquí es tener muy claro que va a haber un momento que va a requerir de un diagnóstico emocional. ¿Ok? Esto es de otra cosa. Va a haber un momento que hace falta un diagnóstico emocional. Honestamente hace falta un diagnóstico emocional. Porque si no lo tienes, si no te haces este proceso de autenticidad, de decir, a ver, honestamente, esta idea surgió porque había preguntado en el grupo cuánto confías en tu técnica actoral de cámara y han habido respuestas de todo tipo, salvo alguien que contestó que un 9 y pico, que es una maravilla, pero me gustaría conocerte y ver si realmente es eso lo que te pasa o es un farol que te estás echando a ti mismo en el sentido de decir, ok, me motivo, confío en mí y voy para adelante, lo cual es muy positivo, pero una de las cosas más importantes aquí es reconocer que no siempre te van a salir las cosas. Entonces con esa humildad decir, vale, yo entreno hacia el lado de la profundidad, entreno hacia el lado de la presencia, ahora confío en que yo voy a poder ejecutar lo que entendí que me están pidiendo. Voy a poder ejecutar lo que entendí que me están pidiendo. Y obviamente cuando haya un feedback y me digan, no, Pablo, en realidad al personaje lo que le está pasando es esto y esto y esto. Y aquí se abre otro paréntesis. No siempre el feedback del director audiovisual es claro. El director escénico se forma en un lenguaje muy similar al actor escénico. Pero el actor audiovisual y el director audiovisual se forman en entornos completamente diferentes. Entonces el feedback que da no siempre es claro. A veces te habla mucho de las circunstancias del personaje, de los antecedentes del personaje, y tú estás ahí metido diciendo sí, como queriendo hacer que entiendes, pero en realidad te está dando tanta información que estás totalmente perdido. Y a la vez, tú, escuchando todo ese feedback, entras en una especie de limbo. ¿Es verdad? ¿Te pasa eso a veces? Conozco a muchísimos actores que les pasa, tal vez a ti no te pasa, pero es muy probable que te pase. Entrar en una especie de, no sé qué me están pidiendo, pero disimulo que no se note, que no sepa, y el tiro de vuelta e intento hacer lo mismo sin saber muy bien qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces es muy importante pasar por este proceso de diagnóstico emocional, así que te voy a proponer una cosa. Tengo muchas ganas de conocerte mejor, de conoceros mejor, así que si me comentas que tienes ganas de hacer este diagnóstico emocional en este mismo Facebook Live, aunque lo estés viendo más tarde, ponme diagnóstico emocional y yo me pondré en contacto contigo para proponerte un pequeño encuentro, una pequeña llamada así por Skype o en alguna sí, por Skype básicamente las hago de momento para poder tener una breve charla para ver cómo hacer para que tú entiendas en dónde tienes que trabajar, ¿ya? Entonces, coméntame aquí abajo, diagnóstico emocional, así
bien grande o en mayúsculas, diagnóstico emocional, y yo me pondré en contacto contigo, te mandaré un mensaje privado para que me expliques y que podamos tener una conversación breve, un pequeño encuentro en donde yo te pueda ayudar a marcarte las direcciones de trabajo, ¿sí? Si ya vas a trabajar con nosotros en este año que viene en el programa de investigación en Barcelona o en los diferentes programas que tenemos online para poder guiarte con el coaching personalizado, con los cursos online, o si ya has sido actor que has entrenado con nosotros, obviamente esto no lo necesitas, o lo vas a hacer ahora o lo has hecho ya. Pero si no y te apetece y realmente quieres que podamos ver un momento así de una manera breve por dónde tiene que ir tu trabajo, por dónde tienes que ver. Hay actores que necesitan mejorar su profundidad emocional. Hay actores que necesitan recuperar su capacidad de estar presente, entendiendo que el lenguaje de cámara requiere de una técnica totalmente diferente. Así que vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Lo primero, la técnica de cámara para poder avanzar en tu carrera, porque si no eres buen actor, si tú me dices que confías un 6, un 5, un 7, como he preguntado antes, es difícil salir a ofrecer tu servicio, ¿sí? Cuando hablamos del camino al actor audiovisual, no es un camino en donde un actor busca empleo, es un camino en donde un actor tiene que emprender. Entonces, si confías poco, ¿sí? Si confías poco en tu técnica, estamos ante un problema. Es muy difícil ir a casting, es muy difícil mandar material, es muy difícil estar moviéndote porque ni tú mismo ni tú misma estás confiando en tu técnica, ¿sí? Y entonces al final es importante tener en cuenta que hay diferencias entre teatro y cine. Si te has formado en teatro, si no te has formado en teatro, tal vez tienes una ventaja, que no vas a estar viciado de una forma de hacer escénica, ¿sí? Que no digo que no funcione para el teatro, pero claramente en el audiovisual no funciona. Y por otro lado, si estás empezando, vas a tener la gran dificultad de mover emoción, que es una cosa que las personas que se han formado en teatro sí que lo tienen. Entonces, lo más importante, acordate de este proceso de honestidad, de cercanía, de entender que se parece más a una improvisación que a una representación escénica, y el asunto todo el tiempo es cómo estar de verdad, cómo mover emoción. Así que si te apetece el diagnóstico emocional, me lo dejas escrito aquí y yo encantado de ponerme en contacto contigo para poder hacer esa llamada. Si tienes dudas, no sé si tenéis alguna duda. En principio lo que tenía preparado para hoy era eso. Era un webinar, era un Facebook Live cortito, media horita iba a ser. Ya estoy en los 20 y pico de minutos. Disculpas a los que había dicho que iba a ser un poco más tarde. Me gustaría saber qué opinas, si estás ahí todavía. Después voy a leer los mensajes porque, como os expliqué con el programa que estoy transmitiendo, no sé si he seteado, si he configurado las cosas como tendría que haberlo hecho. Si tienes alguna duda, házmela ahora, y si no la veo ahora mientras estoy hablando, la voy a contestar después por escrito, ¿sí? Diagnóstico emocional, si te apetece que hagamos esa pequeña llamada en donde revisemos por dónde tienes que seguir trabajando, y en principio, por hoy, eso es todo. Voy a dar 3-4 minutitos más para ver si hay alguna pregunta, encantado de responderlas. Para los próximos, ¿sí? Date cuenta que cada una de estas es una oportunidad, así que si sabemos de qué vas a hablar, prepárate tus preguntas. Si tienes dudas también me las puedes dejar aquí en el grupo. Tanto Virginia como yo vamos a estar contestando. Y eso de momento es todo. Me tomo el último mate. Está medio tapado. Qué rico. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Yo ya lo hice y os lo recomiendo. Muchas gracias. Ok. Parece que no hay dudas, así que muy contento de estar por aquí, muy contento de recordar que estamos en este proceso del Club de Actores que tiene que ver con estar cerca, con poder ayudaros, con realmente poder ayudaros, y obviamente si en algún momento necesitáis y queréis profundizar, que podáis conocer nuestro trabajo, nuestro material, nuestros cursos online, nuestros programas en Barcelona, ¿sí? Eso es todo por hoy, muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao.